Then, now, Acknowledge me. The king of kings. You can't see me. forever. Together. Pacata, pacata, ya tukiti. Hola familia, soy Jerry Soto y bienvenidos a WWE en español. Muchas gracias por estar aquí y hablando de agradecer. Oye, queremos agradecer directamente al universo WWE en México por darse cita a 2 super shows increíbles en Monterrey, en Ciudad de México. La verdad es que se pasó de lo lindo. Muchas gracias por estar ahí. Tantos récords se han roto gracias a esta asistencia. 12 años de comunidad con México y el universo estuvo allí para dar la talla y sobrepasarla. Así que gracias, gracias. Muchas gracias, Universo WWE en México. Y bueno, hablando de México, hay que hablar de que a México llegó el indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns. Luego de salir de un intenso SmackDown donde se daban las reglas de combate para el combatazo que sostendrán Roman Reigns y su primo Jey Uso en SummerSlam. Una vez fue la mano derecha de Roman Reigns, su primo Main Event, Jey Uso, quien ahora ha retado al jefe tribal para SummerSlam. ¿Todavía quieres hacer esto, ah? Me obligas a hacer esto. Tú tomaste la decisión. Jimmy está en el hospital. Así que ahora, Roman, yo tengo que acabar contigo. Tú no vas a acabar conmigo porque simplemente no lo entiendes. Eres simplemente un soldado, un peón en este juego. No necesitamos ningún contrato, el contrato está en la sangre. Esto es combate tribal ahora. Eso significa que todo se vale. Solo tú y yo. ¿Los ancianos sabios saben esto? Fue idea de ellos, Us. ¿Tú crees que este es mi primer rodeo? ¿Te crees que no he dirigido esta industria durante casi una década? No significa nada para mí. ¡Vámonos! Dije que es combate tribal ahora. Roman Reigns ha puesto el campeonato indiscutible en juego en SummerSlam. Y parece que también puso en juego ser el jefe tribal. En SummerSlam, Main Event, Jey Uso buscará destronar al campeón más dominante de la era moderna, el indiscutible campeón universal de WWE, Roman Reigns, y será un combate tribal. ¡Todo se vale! En vivo desde Detroit. Abróchense los cinturones. Esto va a suceder. El evento más grande del verano se acaba de hacer aún más grande. ¡Aquí vamos!
Familia, el día del juicio ha estado ejerciendo un dominio absoluto en múltiples facetas y lugares en toda WWE. Y bueno, si quieren más pruebas de esto, ¿por qué no hablamos de Dominic Mysterio? Dirty Dominic Mysterio, quien la semana pasada buscaba ser quien añadiera oro a los cofres del día del juicio. Vamos a ver. Dominic Mysterio setting his sights and he captured Dominic Mysterio fijando su mirada, podrá capturar oro individual. Wesley Mysterio por el título norteamericano. ¿Alguna vez Lee se habría enfrentado a alguien con el pedigrí de Dominic Mysterio? Wesley con la mayor cantidad de defensas titulares del título norteamericano en la historia, ¿eh? Dominic Mysterio is rolling. Dominic Mysterio sigue en lo suyo, 6-1-9, ahora levantando con una Michinoku. Mostrando esa resistencia de un campeón. A Mami no le gusta lo que ve. Su Latino Hit está cayendo. ¿Quién diablos es? Finn Balor. No, Damian Priest. Patada cardíaca que sacude a Priest. Cardi. ¡Oh, mira! ¡Qué demonios! Dirty Dom acaba de cometer robo agravado. Bueno, supongo que tenemos que felicitar a Dominic Mysterio por su victoria grupal y asistida, por su victoria, ¿no? Por imponerse como campeón norteamericano de NXT. Y claro, Dirty Dom tenía que llegar a Raw a vanagloriarse y a decir que es un campeón que lucha. Bueno, si es un campeón que lucha, entonces Sami Zayn tenía una idea, ¿no? ¿Por qué no luchas por tu campeonato norteamericano de NXT contra una mitad de los indiscutibles campeones en pareja de WWE, Sami Zayn? Mira, traduce este tipo que yo no voy a traducir. Un momento, él tiene un punto. Dom, tienes razón con respecto a una cosa. Tú estás siendo irrespetado, pero eso es solo porque nadie aquí te respeta. Yo tengo que traducir otra vez algo como eso, me niego. Es un concepto muy fácil de entender, sí. Tradúcelos a todos. Tengo una idea de cómo puede ganar respeto. Escucha un momento. ¿Qué tal si tú te enfrentaras mano a mano a una mitad de los indiscutibles campeones en pareja esta noche? ¿Y qué si hiciéramos Dominic Mysterio contra Sami Zayn en Tampa esta noche? ¿Sí? ¿Quieres un poquito de Dirty Dom? ¿Por qué no vienes a buscarlo? Muy bien, quiero recordarte una cosa, La semana pasada cuando tuvimos un combate por equipos, ustedes hicieron toda una cosa allí de revolver la gallera de cómo nuestros títulos no estaban en juego. No. Así que si eres un campeón que lucha de la manera en que tú dices que lo eres, tú vas a poner tu título en juego esta noche. Que lo acaba de ganar el martes pasado. Ya lo expuso en SmackDown el viernes. ¡Sami! Dom acepta. Yo no sé cuán contento esté. Familia, y el combate se hacía oficial. Así es, por un lado, una mitad de los campeones en pareja indiscutibles de WWE, Sami Zayn, por el otro, el recién coronado campeón norteamericano de NXT, Dirty Dominic Mysterio, y con el campeonato norteamericano de NXT en juego, mano a mano. Y bueno, que fuera mano a mano era la idea, ¿no? Pues esto se daba eventualmente porque tanto Kevin Owens como el resto del día del juicio, bueno, escuchaban ciertas palabras conocidas. ¡Pa' fuera! Y los sacaban de los alrededores del ring. Vamos, finalmente lo va a lograr. ¡Conecta! Segundo intento, sí. Señoras y señores, es todo. Buenas noches. 1 y 2 y 3. Sí, mira el chichón que le dejó. Esa de que duele, duele, pero
Aquí creo que lo que importa es la mirada de incredulidad en Dirty Dom, quien dice, espera, le acabo de regalar una 619 y este tipo no cayó. ¿Qué se va a inventar ahora el sucio Dom? A mí me parece muy injusto que mucha gente simplemente lo vea a él como un pelele, lo ve como uno más. Yo quiero que por favor se tomen el tiempo de ver el talento que tiene Dominic Mysterio, lo lejos que puede llegar y lo bien que lo está haciendo. Él es campeón, lo acabo de repetir. De campeón a campeón, no olvidemos que el otro también es campeón. Ajá, la madruga, hace el enganche. Vamos Dom, listo, buen suplex. Vamos al segundo, los tres amigos. Sí, ha llegado, falta uno. Por el tío que te aplaude en el cielo. ¡Qué hermosura! ¡Qué tripleta! Y ese no es el final. Está preparado para hacer mucho más. Viene volando, por ahí viene la plancha. Latino Hit. ¡Oh, la madruga, Sammy! El público quería verlo, Sammy. ¡Qué egoísta eres! Le quitaste la oportunidad al universo de ver eso. Yo creo que vamos a sobrevivir. Quien tal vez no sobreviva con el título en la cintura es Dominic. ¡Oh, directamente al esquinero con impacto malévolo! Busca separación. Quizás la geluda. ¡Ay! Se lo está exigiendo. No te pares, Dom. De pie, que vio por ahí el regalito. No. ¿Qué le pasó a KO? ¿Qué le pasó? Por favor. 1 y 2 y 3, ya se acabó. Pero, y sostenimiento pantalonil. ¿Qué le pasó a KO? Estoy preocupado. Se estaba agarrando la barriga como si tuviera dolor. Pantalón para ganar. Mira, a ver, se está agarrando la barriga como si tuviera algún dolor de algo, como si comiera algo que lo indigestó. Algo que lo indigestó. ¿Sabes qué lo indigestó? Damian Priest, Rhea Ripley. Ellos lo indigestaron. Y aquí la victoria. Y que para Dominic Mysterio, por favor. Nunca lo hubiera pensado. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que, deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Familia, en el pasado Raw, la pesadilla estadounidense Cody Rhodes llegaba a casa, regresaba a casa, a su tierra natal. Llegaba directamente a Atlanta, Georgia, todo el mundo enardecido y feliz, pero para nada este regreso a casa podía ser planeado de la manera en que sucedió, sino que pasó tal vez todo lo contrario a lo que hubiese querido Cody Rhodes. La pesadilla estadounidense está en su casa. ¡Qué estridente recepción para Cody Rhodes en Atlanta, Georgia, esta noche! Esta es la casa que me construyó, pero lo que quizás no sepan es que la mujer que me construyó está en la primera fila. La que me enseñó a levantarme del lodo. Esa es mi mamá. Voy a decir una cosa acerca de Brock Lesnar. Nuestra relación ha sido compleja. Realmente solo hay dos palabras que podrían usarse para describirla. Tiempos difíciles. Pero está bien, porque esta noche Brock Lesnar tiene, como dije anteriormente, bueno, cuando te presentes aquí, cuando te aparezcas aquí, no serán tiempos difíciles para mí. No en mi estado natal, no en mi ciudad natal, no enfrente de mi gente, serán tiempos difíciles para ti. Rhodes declarando que se mantendrá firme. Pueden ver los ojos, el fuego en la pesadilla americana. Rhodes busca a Lesnar. Oh, no. Brock está aquí. Y Cody Rhodes acaba de caer en la trampa de la bestia. Y la madre de Cody está mirando. F5. Lesnar tiene el candado Kimura cerrado. Esto es lo que le rompió el brazo a Cody.
Brock lo va a hacer otra vez en frente de la familia de Cody. ¡Reto aceptado! Yo te veré en SummerSlam. Así que ahora Brock Lesnar, no quiero ir a SummerSlam simplemente para ganar el combate de desempate. Quiero llegar a SummerSlam para avergonzarte, Brock Lesnar. Y yo sé que hay mucha gente allá atrás enloqueciendo porque yo acabo de decir que voy a avergonzar a Brock Lesnar. Cody está haciendo eso, se está metiendo con un oso, está ahí. No, yo no estoy metiéndome con un oso, yo estoy golpeando al oso en la cara y diciéndole que ¿te molestó? No lo estoy provocando, estoy más que eso. Son palabras muy fuertes de parte de Cody. Él puede hacerlo, sí, pero el obstáculo es muy grande. Brock Lesnar, yo no solo quiero vencerte en SummerSlam por las positivas ramificaciones que tenga para mi carrera y mi modo de vida. Yo no quiero vencerte en SummerSlam por otra razón, excepto porque lo hiciste personal cuando me rompiste el brazo. Mira, yo quiero vencerte en SummerSlam porque es lo que tú te mereces. Y cuando yo sea viejo y esté lleno de canas y esté tranquilo, echándose para atrás y mire el capítulo de mi vida que dice Brock Lesnar, voy a saber que no fue fácil, pero que yo escribí el último párrafo de ese capítulo en SummerSlam, Brock. Yo le pongo fin a eso. Un enardecido, vehemente Cody Rhodes obtiene al fin lo que quiere, un combatazo más contra la bestia encarnada. Y este será uno de los eventos centrales de SummerSlam. Va a ser un combate para la historia que no te puedes perder. Live from Detroit. En vivo desde Detroit. Abróchense los cinturones. Esto va a suceder. El evento más grande del verano se acaba de hacer aún más grande. ¡Aquí vamos! 7 años es mucho tiempo y esa es la cantidad de tiempo que el príncipe Finn Balor lleva esperando para ponerle las manos encima a Seth freaking Rollins, actual campeón mundial pesado de WWE. Y recordarán que fue precisamente Seth freaking Rollins quien venció a Finn Balor hace 7 años. Luego básicamente se rió en su cara, lo lesionó. Y bueno, Finn Balor tuvo que abandonar el título universal básicamente tan pronto lo había ganado. Y en esos 7 años ha habido mucha amargura en Finn Balor. Y él culpa de toda esa amargura a Seth freaking Rollins. Bueno, como se podrán imaginar, Finn Balor ya está harto de pensar en esa amargura y tiene la oportunidad de ponerle las manos encima a Seth freaking Rollins en SummerSlam. Pero antes de eso hay una firma de contrato. Porque verás, tú dijiste que si yo pierdo, yo pierdo. Pero tú también dijiste que si yo gano, yo pierdo. Me están viendo en casita, ¿verdad? Ay, Seth. Pero verás, Seth, yo he estado perdiendo por 7 años. Y lentamente me ha estado volviendo loco. Y eso es todo por tu culpa, Seth. ¿Sabes cómo se siente esa locura? Se siente como una piquiña. Como una piquiña que simplemente no puedes rascar. Se siente como una piquiña de 7 años.
But at SummerSlam, Pero en SummerSlam, I'm gonna make you my 7-year bitch. yo voy a convertirte en mi perra por 7 años. Está solo y él lo sabe, el campeón lo sabe. Oh, directamente en la mesa para quitarse a Damian Priest. Se le va encima al príncipe. Dominic interviene. El Tenía campeón que ser el norteamericano. primero en lanzar en el juego de los números. ¿Qué va, papá? Hizo lo incorrecto completamente. Debió haber corrido. Lanzarse por el único lado donde no había amenaza y correr. ¿Lo está pensando? No se dejen confundir por lo que acaban de ver. No tiene nada que ver. Sami Zayn. Oye, qué lástima que Mami no pudo darle. Falló el maletín. Sami Zayn, defensa de Seth freaking Rollins. Defendiendo a su latino Heat. Y ahí va Finn Balor. Bueno, y no se conformó con que le dieran una paliza temprano en la defensa de Dom, sino que ahora quiere más. Bueno, y después dicen que los del día del juicio son los malos. Ahí tienen, limpiando la casa. Uy, oficiales aquí tratando de mantener la calma de alguna manera, pero no hay manera. Al sur del cielo por el metiche. Bueno, esto no era cuestión de él, esto nada tenía que ver con él. Nosotros conocemos muy bien quién es Finn Balor. Esto es un asunto que él quiere terminar solo. Esto le pertenece a él. Son 7 años de amargura, de piquiña sin poder rascársela. No. ¡Qué encrucijada para Seth Rollins! Amigos, lo he dicho 1000 veces. No es momento ni hora de atravesarse frente al día del juicio. Son imparables. Han gobernado todas las marcas de WWE y no van a parar. Porque el camino todavía es bello, grande. El horizonte es interminable para ellos. Razor's Edge primero, Dom. Planchazo de Dirty Dom en el esquinero. Finn Balor. Señoras y señores, ¿será este el final de la lucha entre ellos dos en SummerSlam? ¿Será que un club de Gra le otorga a Finn Balor el campeonato mundial pesado y deshacerse de 7 años de amargura por lo sucedido con Seth freaking Rollins en el pasado? SummerSlam tendrá las respuestas. Y esta es solo una pequeña prueba de lo que vamos a ver en SummerSlam, en ese combatazo por el campeonato mundial pesado. Y uno tiene que preguntarse si el arquitecto realmente podrá tener un plan para lidiar no solo con un envenenado, amargadísimo, molestísimo Finn Balor, sino también con el resto del día del juicio. Pero antes de llegar a Detroit para SummerSlam, tenemos que pasar por Raw, donde la bestia encarnada y la pesadilla estadounidense estarán bajo el mismo techo en la misma noche a la misma vez. Y en SmackDown, la oportunidad de enfrentarse a Austin Theory por el campeonato de Estados Unidos está en juego cuando Rey Mysterio de LWO se enfrente a Santos Escobar de LWO en la final del invitacional por el campeonato de Estados Unidos en SmackDown. Familia, la acción está que arde porque estamos pisando ese acelerador a SummerSlam. Y sabes que no te lo puedes perder, es sábado 5 de agosto. Lo puedes ver a través de Peacock en Estados Unidos y en el resto del mundo a través de WWE Network. Tantas cosas están pasando en el camino, no me puedo ni imaginar lo que va a pasar en la noche más ardiente del verano, SummerSlam. Y con esto, sabes que en ese camino siempre te puedes poner al día con nosotros aquí. Soy Jerry Soto y te veo en la próxima en WWE en español. Gracias, familia.